Todos los días tenemos la oportunidad de mejorar el mundo, tenemos la oportunidad de aportar conocimientos y además tenemos la oportunidad de enriquecernos con la inteligencia que todos los demás ponen generosamente a nuestra disposición. Por lo tanto, ofrezcamos una presencia memorable en la red, una presencia digna de recuerdos. Soy Andrea Peris de Paraguay y me siento muy contenta de estar aquí en esta Intersila y poder contarles un poquito de cómo pienso de un tema que me apasiona muchísimo, que es la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Por qué comunicamos? ¿A quién comunicamos? ¿Cuándo comunicamos y dónde comunicamos? Esto influye en el recuerdo comunicacional que dejamos, por eso es muy importante. Toda nuestra comunicación genera consecuencias y todas las acciones que realizamos también generan consecuencias. ¿Cuál es la presencia que dejamos con nuestra comunicación? La inteligencia humana es tan amplia. La inteligencia humana nos da la capacidad de pensar, de conectar con el momento presente. Hoy, en esta Intersila, con esta tecnología virtual 3D, también hablamos de inteligencia, porque la inteligencia es clave a la hora de comunicar. Y hablamos de maneras de comunicar. Comunicar en entornos digitales y cómo comportarnos en esos entornos digitales. ¿Y qué es la inteligencia comunicacional? Es saber conectar para que el otro se vea reflejado en nosotros y a su vez conseguir que se sienta inspirado y emocionado con aquello que transmitimos. La inteligencia comunicacional o comunicativa puede transformar nuestra realidad y la calidad de las relaciones que tengamos. La inteligencia es la capacidad del ser humano de poder pensar racionalmente y marcarse objetivos, así como también de elegir una acción. Inteligente es aquel individuo que tiene la posibilidad de elegir una opción entre todas las opciones que tiene presente. Hablemos del gran poder de la comunicación. Nosotros nos hemos dado cuenta de este gran poder que tiene la comunicación y cómo nuestro comportamiento propone también comportamientos en los demás en la red. ¿Y dónde aplicamos una buena comunicación? Aplicamos en el email, en las redes sociales, en los blogs, en el WhatsApp, en los foros, en los chats, en los webinars. Y esto es muy importante. ¿En qué sector de la comunicación vamos a hablar? Hoy hablamos de la comunicación en el sector de los pavimentos, de la ingeniería, de los profesionales involucrados en el gran sector de las carreteras de nuestro país y del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las inteligencias que tenemos que relacionar con la comunicación y de las que vamos a hablar hoy? Vamos a relacionar estas inteligencias y estas inteligencias son la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia lingüística y la inteligencia emocional. Estas son 4 inteligencias que están íntimamente relacionadas con la comunicación. Es muy importante hablar de la identidad personal que cada individuo tiene y esa identidad personal se conforma, por un lado, con la huella digital y por otro lado se conforma con la reputación digital. La huella digital es toda la información de una persona o marca que hay en la red. Y la reputación digital, ¿cómo se forma? Se forma con la percepción de terceras personas que tienen de esa información nuestra que está disponible en la red. En base a esto, hay que tener en cuenta a la hora de configurar nuestro mapa dinámico de nuestra identidad digital, hay que tener en cuenta algunas cosas. Señores, nunca se olviden de esto. Nosotros somos lo que compartimos comunicando. Nuestra presencia está dada por nuestro nombre en las redes, por nuestra foto de perfil, por la imagen que nos identifica
que nos venda bien, que atraiga a colegas o a profesionales del sector, por nuestra biografía, donde dice todo de nosotros. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. El tipo de publicaciones que hacemos y el estilo que caracterizan a ese tipo de publicaciones es lo que más influye en nuestra comunicación. Señores, somos lo que compartimos comunicando. Somos las redes y las personas que componen lo que formamos partes. ¿En qué sector de la red donde estás? ¿Dónde te moves? ¿Qué tipo de relaciones mantenés para estar en ese sector? ¿Por qué los sectores en donde te mueves son muy importantes a la hora de generar esas percepciones de las cuales hablamos? Esas percepciones que influyen directamente en la reputación digital de las personas. Comunicacionalmente somos lo que las demás personas dicen de nosotros. Y como sabemos, ¿cómo podemos saber qué dicen de nosotros? ¿Cómo conocemos la manera en que nos valoran en las redes? Bueno, pues a través de los comentarios que recibimos, las publicaciones, de los me gustan, los famosos me gustan. De esa manera podemos saber qué percepción tienen los demás de nosotros. Pero también, señores, somos lo que Google dice de nosotros. Google en tiempo real rastrea todas nuestras publicaciones, qué éxito tienen, cómo nos movemos, qué visibilidad tienen nuestras publicaciones. Las redes sociales son un espacio donde se nota nuestra acción, donde accionamos y son espacios de colaboración, de creación, de cooperación, en la que las personas materializamos todas nuestras conexiones y hasta nuestras ganas de conectar y de compartir. Hoy vivimos en una sociedad donde prima la visibilidad, la velocidad y la cantidad de contactos acumulados que tengamos. Una sociedad que podemos decir que si tiene una constante continua, esa constante es el cambio. Una sociedad donde es muy importante y casi es más importante la apariencia que la esencia. Una sociedad en donde es muy importante lo que mostramos sobre lo que somos. Señores, ya no alcanza con ser. También tenemos que parecer lo que somos. Quiero dejar aquí hoy algunas habilidades de comunicación que nos pueden ayudar, que a todos nos sirven, sea en el sector que sea que trabajamos. Pero mucho nos pueden ayudar en este mundo fascinante de lo científico, de lo virtual, de lo 3D, de los pavimentos, de la ingeniería, del networking digital, del transporte, de la vialidad, del tránsito. Saber comunicarse va mucho más allá de estructurar y emitir un mensaje gramaticalmente correcto y perfecto. Es importante escuchar, saber escuchar. La recomendación es esta: hablar menos de lo que escuchamos. O también podemos decir escuchar el doble de lo que hablamos. Es una recomendación que ya antes nos dejaron los clásicos, los griegos, hace muchísimos años. Escuchar es el primer paso antes de conectar. No nos olvidemos de la empatía. La empatía es una de las habilidades de comunicación más necesarias en muchos ambientes laborales. ¿Por qué? Porque reduce la tensión y nos permite encaminar la resolución de conflictos. No es necesario estar de acuerdo con alguien exactamente para entender su situación y hay que hacérselo saber eso a esa persona. Otra habilidad es la validación emocional. Es muy necesaria esta habilidad porque además de comprender lo que el interlocutor nos está diciendo o lo que siente, también lo podemos respetar teniendo esta habilidad. La asertividad o hacerse entender de la forma más efectiva posible, la asertividad es el arte de hablar con claridad y de manera respetuosa. El lenguaje no verbal puede ser una debilidad o una habilidad comunicacional muy importante. Gran parte de lo que manifestamos en una comunicación es el lenguaje no verbal. El tono, el volumen de voz, los gestos, las posturas corporales siempre superan la verbalización. Saber interpretar el lenguaje, pero el lenguaje no verbal de los demás y usar el lenguaje verbal
adecuado y propio requiere de mucha observación y de una práctica constante. Persuadir es otra de las habilidades de comunicación con mayor valoración, el poder de la convicción. También hablemos de la lectura y de la escritura. Son dos habilidades de comunicación que no deben descuidarse, por muy básico que parezca. Muchos malos entendidos se evitan cuando interpretamos bien lo que leemos y redactamos lo bien que escribimos. La comunicación escrita, y aquí entra también el WhatsApp, que hoy en día se usa muchísimo, la comunicación escrita debe ser asertiva, persuasiva y en el caso de las publicaciones en redes deben ser motivadoras. No olvidemos algo muy importante, señores, la conexión. La conexión es primordial para conectarnos con los demás. Recuerden que la desconexión nos conecta con nosotros mismos, con nuestro espacio interior. Vamos a ser especialmente cuidadosos en nuestras publicaciones. Internet, señores, es un escenario muy privilegiado. Es un espacio virtual que no tiene lugar, que no tiene distancia, que no tiene demoras, donde cada uno de nosotros podemos mostrar nuestra mejor imagen, nuestro lado más humano y potenciar esa generosidad y transparencia que debe de caracterizar a nuestra presencia en la red. Pero corremos un peligro de sobreexposición y con la creencia popular de que estar conectados en la red nos hace parecer más inteligentes, a veces caemos en ese error. Vamos a hacer que nuestras comunicaciones sean productivas y efectivas. La inteligencia lingüística nos permite ponerle marcos a las situaciones a través de ¿qué? De las palabras. Sí, las palabras nos acompañan en todos los momentos del día y en todos los momentos prácticamente de nuestra vida. Gracias a las palabras se nos abren muchas puertas. Gracias a las palabras nosotros nos comportamos de una manera, gracias al lenguaje y las personas se comportan de una u otra manera con nosotros. Entonces, las palabras determinan las relaciones que establecemos con los demás. Además, influyen mucho en las decisiones que tomamos. Habilitar las palabras es muy importante. Y les voy a explicar el significado de lo que significa habitar las palabras. Habitar las palabras es estar detrás de las palabras que pronunciamos. Las palabras habitadas dejan legados, son sinceras, crean vínculos, ofrecen seguridad y por supuesto facilitan las relaciones largas y estables. La magia del lenguaje expresado, ese que nosotros ponemos en práctica en la red cada día, es una magia que nos permite valorar y analizar todas nuestras palabras. Nos permite ser conscientes de lo que estamos diciendo, nos permite ser conscientes del mensaje que estamos transmitiendo. Y además, esa magia influye en un espacio mental tan necesario para transformar nuestros pensamientos y sensaciones y transformar nuestras emociones en palabras. Las palabras positivas generan emociones físicas, generan efectos físicos, cognitivos y emocionales. Estamos hablando de inteligencia. Vamos a poner inteligencia en nuestras palabras, vamos a poner inteligencia en nuestro lenguaje, vamos a entender y vamos a aprender, vamos a aceptar las palabras que pronunciamos, las que son útiles para las personas y además las palabras que deben facilitar la comunicación en nuestras vidas. La relación con uno mismo, la relación con los demás son facilitadas por las palabras, la toma de decisiones y la cantidad de estrategias vitales. Por tanto, tenemos que saber que el lenguaje es el instrumento de la inteligencia. Hay que elaborar el mensaje. Este mensaje tenemos que caracterizarlo antes de llevarlo a las redes o llevarlo a la comunicación. Tenemos que caracterizarlo con nuestro tono, con nuestra voz personal, con lo que comunicamos y somos también, es importante saber que somos lo que no comunicamos. Cuando no comunicamos, también estamos comunicando. A todas las personas con quienes se relacionen, demuéstrenle, te veo,
te escucho, me importás. Pensar antes de hablar, pensar antes de escribir, pensar antes de publicar, responsabilizarnos de cada palabra que digamos, argumentar la tesis. No olviden que si argumentan sus tesis van a tomar fuerza y no olviden que los silencios también comunican. Señores, ofrezcamos una presencia inolvidable en nuestras comunicaciones. Y la buena comunicación es nuestra carretera, es nuestro camino. Muchísimas gracias.